Abrimos un espacio para analizar temas vinculados con la economía ecuatoriana, la realidad, las perspectivas. Anoche, en el enlace de los lunes que hace el presidente Lenín Moreno, anunciaba algunos temas como la presentación de la proforma presupuestaria para este 2017, como corresponde de acuerdo con el mandato constitucional cuando hay un cambio de gobierno. Igualmente el enfrentamiento del déficit fiscal, y es lo que viene esperando el Ecuador, el programa económico sobre la base de realidades como es el déficit fiscal, la situación de la balanza comercial, que hoy queremos hablar en nuestros estudios con la presencia del gerente general de COFACE, Pedro Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo Luis de Hernández, muy buen día. Un saludo cordial a ti, Miguel, a la amable audiencia, naturalmente a nuestro invitado. Un tema sobre el que se ha hablado ya es aquel balance comercial del Ecuador luego del acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué le ha pasado a la economía una vez que se levantaron las salvaguardias? ¿Cómo está la balanza comercial y las expectativas frente a unas nuevas medidas que podrían de algún modo poner coto a ciertas importaciones? Se dice hay que preservar los dólares. En fin, hay una serie de teorías al respecto y por eso consideramos valioso intercambiar opiniones con nuestro invitado esta mañana, a quien le damos, como hemos dicho, la cordial bienvenida. Miguel. Empecemos, bienvenido a Pedro Sánchez. ¿Cómo ve este panorama, especialmente si arrancamos con la balanza comercial? Buen día. Buen día, Miguel, Gonzalo, a la audiencia también, buenos días. Bueno, es importante, antes de ver la situación de la balanza comercial actual, entender cuál es el contexto y cuál fue el comportamiento de la balanza comercial en el año 2016 y 2015. El Ecuador enfrentó en el año 2015 un déficit en la balanza comercial importante. Se ha hablado de 5.500 millones. 5.500 millones, así es, la caída en el precio internacional del petróleo a fines del año 2014 y durante todo el año 2015 generó esta caída en las exportaciones petroleras también y finalmente un déficit en la balanza comercial muy importante, que llevó a que el gobierno tome esta decisión de implementar salvaguardias a las importaciones y restricciones a las importaciones que permitan equilibrar nuevamente la balanza comercial. Salvaguardias que eran sobre tasas porque algunos de los productos ya estaban grabados. Exactamente, ya muchos productos tenían un arancel en diferente medida, en diferente porcentaje, pero estas sobretasas, las salvaguardias fueron exactamente eso, una sobretasa, un impuesto adicional para encarecer los productos y limitar la importación de tanto bienes de capital como insumos como productos terminados. Esa implementación de las salvaguardias trajo una consecuencia que fue la caída drástica de las importaciones del orden del 29.9% en el año 2016, lo que permitió recuperar el superávit de la balanza comercial. El año 2016 terminó con un ligero superávit de la balanza comercial. En ese contexto, el año 2017, y ya gracias a la recuperación de los precios del petróleo también, y no solamente del petróleo, sino que las exportaciones no petroleras del Ecuador, tanto tradicionales como no tradicionales, han incrementado en volumen y en precio, lo cual es bueno, ¿no? En este último semestre, según los datos que entregó la semana pasada el Banco Central, ¿no? Así es, también se han seguido incrementándose, ¿sí? No solamente antes, sino que en este primer semestre del 2017 ha habido una recuperación en precios de productos por ejemplo, como el camarón, el banano, las flores, y también, y lo que es muy interesante, es en volumen de exportaciones, porque viéndole en términos de crecimiento real, no únicamente por precio, sino de crecimiento real de las exportaciones no petroleras, estamos hablando de un crecimiento de casi el 3% en crecimiento real y viéndolo ya con efecto de precios y demás del 18% en las exportaciones. El tema de los precios desde luego beneficia a la empresa, pero el tema del volumen beneficia mucho más a otros sectores porque genera el incremento, por ejemplo, de la mano de obra o de otros factores que están coaligados a la producción de un... Exactamente, el crecimiento real de las exportaciones permite generar empleo, incrementa la demanda de mano de obra, de fuerza de trabajo, entonces eso se ve reflejado ya en un ciclo de crecimiento económico que aporta a la economía.
En ese contexto ha habido un incremento de las exportaciones de la parte no petrolera, y por otro lado las importaciones, en el primer semestre del año 2017 han estado impactadas por las salvaguardias todavía. Sin embargo, desde el mes de junio, ya con la eliminación de las salvaguardias, lo que se empieza a ver es un incremento de las importaciones en todos los rubros. Ojo, que un desmontaje paulatino también acordado, que empezó a operar desde principios de año hasta culminar en junio. Exactamente. Pero ahora ya se habla de volver a ciertos recaudos, cuidados, porque se están yendo dólares otra vez. ¿Cómo mira esto? Sí. El desmantelamiento total de las salvaguardias aplicado en el mes de junio ha generado un incremento en las importaciones del 72% si miramos los primeros 15 días del mes de junio del 2017 comparado con el mismo periodo del año anterior. Pero no solo esto es lo que influye, ¿no? No solo es lo que influye. Además, lo que hay que tomar en cuenta es que había una demanda represada de consumidores que querían hacer algún tipo de gasto en un producto importado y que estaban esperando al desmantelamiento total de las salvaguardias, sobre todo en bienes de consumo duradero y bienes importados, por ejemplo, equipos electrónicos, tecnológicos, en fin. Entonces, es entendible que haya un incremento del 72% de las importaciones porque es el efecto inmediato del desmantelamiento, pero esto no quiere decir que en el resto del año vamos a tener unas tasas de crecimiento de las importaciones tan aceleradas. ¿Se va a equilibrar? Debería tender a equilibrarse porque además hay que ver el contexto, que la economía ecuatoriana no está todavía en una etapa de recuperación económica tan significativa como para que incremente la demanda y el consumo, porque la población todavía no está dispuesta a gastar nuevamente. Las expectativas del consumidor no están en un momento de auge, estamos atravesando una etapa de leve recuperación. Entonces, eso haría pensar que no va a haber un vuelco de la población hacia los productos importados porque la situación económica no da todavía para eso. El otro tema que habrá que pensar, si se establece un nuevo sistema de salvaguardias, como se está estudiando para varios productos, es cómo manejar el asunto del acuerdo con la Unión Europea, porque la Unión Europea, es evidente, no va a aceptar salvaguardias para los productos de ellos que acaban de, digamos, tener esa ventaja de ingresar por el acuerdo comercial. No creo que eso ocurra en ese ámbito, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es como un apunte nada más. Ahora, en ese sentido, Pedro, ¿cómo ve este panorama? Si bien hay como usted decía, una leve recuperación, hay sectores que se han visto afectados y esto marca una necesidad de hacer un trabajo en conjunto, no solo con el desmontaje de las salvaguardias, sino en general para mejorar la balanza comercial. Sí. Si el gobierno toma la definición de implementar nuevas medidas de control a las importaciones, tendrá que tomar en cuenta algunos factores. El uno es que cualquier medida no puede ser de aplicación generalizada, como fue la implementación de las salvaguardias, sino que los insumos para la producción y los bienes de capital tienen que necesariamente quedar excluidos de cualquier medida porque está afectando al sector productivo. Y eso nacional. Siempre debió ser así. Siempre debió ser así. Porque un frenazo a todo el proceso, a esta contracción que vivimos en años pasados, también fue porque se encarecieron este tipo de productos, sí, que son los que generan trabajo, producen, en fin, afecta a la exportación, pero también al consumo local, en fin, sí, toda una cadena productiva. Exactamente, entonces ahora definitivamente no es conveniente implementar una medida generalizada de ese tipo. Tienen que quedar excluidos los insumos y los bienes de capital para no afectar a la actividad productiva que está atravesando, local, que está atravesando una etapa de recuperación. Entonces recibir un nuevo freno, un nuevo desestímulo no sería conveniente en esta etapa de ligera recuperación económica. Entonces cualquier medida de control de importaciones tendría que ser enfocada y tomando en cuenta el contexto que menciona Gonzalo, que hay acuerdos comerciales que nos impiden poner aranceles porque ya tenemos firmados compromisos.
en determinados productos no va a ser posible. Entonces, en este contexto, la tarea del gobierno es realizar una identificación de productos muy minuciosa para ver en dónde es posible implementar algún tipo de control arancelario. Se ha hablado que de un incremento del 5% de aranceles en alrededor de 400 productos que el gobierno ya tiene una identificación preliminar. Habrá que ver cuáles son los productos que quedan. Y de esos excluidos los de la Unión Europea. Necesariamente. El acuerdo es un acuerdo marco que está además ratificado, está por encima de otro tipo de consideraciones de naturaleza. Por cierto, además, poner en riesgo un acuerdo de ese tipo sería muy riesgoso para la economía ecuatoriana, porque el acuerdo con la Unión Europea está beneficiando significativamente a las exportaciones del Ecuador. Y ya ¿Cómo se ha evidenciado también en este cortísimo tiempo? Exactamente. En el periodo enero-mayo del 2017 tenemos un crecimiento del 20% de las exportaciones a la Unión Europea comparado con el mismo periodo del 2016. Y no únicamente en precio, como comentábamos, sino en volumen de exportaciones también. Hay nuevos mercados que se están abriendo en los países de Europa del Este, por ejemplo, tienen una clase media que está creciendo y que se vuelve un mercado para nuestros productos muy interesante. Entonces, esa gran oportunidad que tenemos ahí no la podemos desaprovechar imponiendo medidas de control arancelario a las importaciones. Para cualquier acción en el desarrollo de una economía se parte de la seguridad jurídica y la confianza en el sector empresarial. ¿Cómo estamos, Pedro, en ese sentido, cuando en el mundo ha habido algunas acciones, el caso del Brexit en el Reino Unido, el caso de las nuevas políticas de la primera potencia como es Estados Unidos, esas políticas proteccionistas del presidente Trump, o también la corrupción, el caso Lava Jato en Brasil, el caso de Brecht en algunos países de América Latina? ¿Cómo incide eso? Bien. Sí, en Europa están en plena etapa de negociaciones para la implementación del Brexit. Es muy probable que esas negociaciones no progresen rápidamente porque hay visiones muy opuestas. La Unión Europea quiere que el Reino Unido pague el costo de salir de la Unión Europea y básicamente eso se ha estimado en alrededor de 100.000 millones de euros del costo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque hay cuentas pendientes por pagar. El Reino Unido tiene obligaciones pendientes de aporte con la Unión Europea, tiene incluso pensiones de funcionarios, de fondos de jubilación de funcionarios de la Unión Europea que tiene que cubrir, préstamos y otras cuentas pendientes que la Unión Europea quiere asegurarse que el Reino Unido pague previo a la salida, y además que paguen euros, porque como la libra está depreciada, básicamente ese pago tiene que ser en euros. Esto la Unión Europea básicamente con un interés geopolítico de mandar una señal a otros países, a otros posibles desertores de la Unión Europea, para mandar una señal muy cara de que cualquiera que quiera retirarse le va a costar, va a ser caro. Pero finalmente esta salida se va a dar en buenos o en malos términos, pero va a ser un divorcio muy costoso para el Reino Unido y se va a dar en el periodo que está previsto, y eso seguramente va a ocasionar también una mayor devaluación de la libra esterlina. Y para el Ecuador significará una negociación también con el mercado del Reino Unido. Y desbalances en el comercio intraeuropeo, digamos, entre Inglaterra y los otros países. Eso va a obligar a un reajuste. Exactamente, porque el Reino Unido es un mercado de exportaciones muy importante para la Unión Europea, sobre todo para países como Holanda, Bélgica, Dinamarca. Y también consume productos de esos países. Y consumen también. Porque más allá de acuerdos comerciales o no, incluso siempre el Reino Unido no fue uno de los, en el caso concreto de la moneda, nunca estuvo alineado, pero por supuesto su importancia e influencia en todo lo que se puede llamar la zona euro o la Unión Europea era innegable, más allá de esas restricciones que como isla se puso, ¿no? Así es, exactamente, siempre, como ¿no? isla siempre se puso sus barreras, claro. Exactamente, pero efectivamente va a generar un rebalance en el comercio exterior, en los flujos financieros también de la Unión Europea, y bueno, habrá que ver cómo va tomando forma este proceso de negociación y el acuerdo de la salida. Lo más probable es que no lleguen a un acuerdo, y ahí se va a activar las reglas de la OMC. Al no tener un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo que se activará
y que primará es el acuerdo de la OMC que tienen y que rige a los países signatarios de este acuerdo. Nacional en ese sentido. Exactamente, también. Entonces seguramente si no llega a este acuerdo en buenos términos tendrá que entrar y activarse ese acuerdo de la OMC. Por el lado de los Estados Unidos, las políticas proteccionistas de Trump que tienen en mente, creería que no van a generar un impacto muy significativo para el Ecuador, sí para otros países como México, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque el Ecuador no compite con productos estadounidenses necesariamente. Nuestros productos son primarios, los de exportación al mercado. Hay complementariedad. Hay complementariedad. Muchos son insumos para elaboración de productos finales estadounidenses. Otros definitivamente no compiten. Y además hay un gremio importador muy fuerte en Estados Unidos también, que va a tratar de proteger los derechos que tienen a comercializar productos importados como los nuestros. O sea, las condiciones actuales va a tratar de proteger el gremio interno. Va a haber mucho lobby. Exacto, va a haber mucho lobby interno en los Estados Unidos de gremios empresariales y comerciantes importadores para tratar de mantener las condiciones de acceso a nuestro mercado. Solo un apunte para que siga Pedro, Miguel, con esto. Y es que, por ejemplo, cuando sobrevino la última gran crisis que le afectó a Estados Unidos, sostuvo buena parte de esa crisis la economía china. ¿Por qué? Porque era un mercado al que llegaban, pero cantidades gigantescas de productos de la China, y que China sabía que si se caía ese mercado le afectaba a su propia economía. Entonces, esto es una muestra de qué tan interdependiente es el tema de producción, comercio en el mundo actual, están, ¿no? Ligados íntimamente. Por eso la influencia que decía Pedro de los importadores norteamericanos que requieren de este tipo de materias, insumos o materias primas o productos incluso no elaborados, va a tener su influencia. Pero si hay una idea de Trump, como bien señalaba Miguel, de poner barreras de todo tipo, no solamente el muro mexicano, ¿no? Así es, de todo tipo, comerciales, en fin. Y ahí habrán países como México, por ejemplo, que sí van a tener un impacto muy fuerte con la industria automotriz, por ejemplo, que sí es una competencia directa de los productos industriales estadounidenses. Y ahí yo creo que todas las medidas proteccionistas del comercio van a ir orientadas a ese tipo de productos, para fomentar o tratar de reactivar la industria manufacturera en Estados Unidos, que está muy deprimida. Se esperaría que en nuestro caso no haya un impacto mayor y que las preferencias se puedan mantener de cierta manera, nuestra preferencia que tenemos de acceso al mercado estadounidense. Ahora, son muchos años de esto, pero uno de los problemas iniciales cuando se abría al comercio mundial Estados Unidos, más de 2 décadas, ¿no es cierto?, era justamente la invasión que ellos veían venir de productos de afuera, las maquilas que se instalaron en México que llevan productos de Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos se encuentra todo tipo de productos procedentes de todas partes del mundo, y una oposición fuerte fue, por ejemplo, la de los poderosos sindicatos textileros en aquella época, ¿no?, que no querían ningún tipo de acuerdo de esta naturaleza porque veían peligrar su industria. Naturalmente, la maquila compite en condiciones distintas, la mano de obra es mucho más barata, y eso lo veían venir y se les vino finalmente, ¿no? Entonces, les vino. Claro. Efectivamente, y mirando el crecimiento de los Estados Unidos segmentado por estados, lo que se ve es que los estados de la costa este y de la costa oeste están teniendo un crecimiento económico importante y son el motor del crecimiento económico de Estados Unidos, básicamente porque son estados basados en los servicios, ¿no? No en una industria manufacturera, sino más con un componente de servicios y en interconexión también. Muy conectados al mundo, por ejemplo, servicios portuarios, servicios logísticos, el tema tecnológico en la costa oeste, en California, Silicon Valley y demás. Bueno, en esos sectores de la economía estadounidense son los que tienen un crecimiento muy importante y están agregando valor a la economía estadounidense. Por otro lado, en los estados del centro lo que se ve es una contracción económica, y toda la industria manufacturera y todas las empresas basadas en mano de obra que están concentradas en esos sectores están teniendo una caída y una contracción económica. Entonces ahí también es donde se puede explicar por qué una propuesta populista como la de Trump puede tener acogida en el electorado y pegó también en los estados del centro, que están viviendo una recesión y una contracción económica muy fuerte, ¿no? Incluso una caída muy importante en el ingreso personal, individual, ¿no?
Claro, no hay que perder de vista que en un país de semejante tamaño, Estados Unidos, son muchos mundos, ¿no? Son muchos mundos, superpuestos, exactamente, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que está pasando. Y claro, comparando este mapa de crecimiento económico con el mapa electoral de los republicanos y los demócratas, son como espejo, ¿no? Se reflejó, exactamente. Gonzalo, habíamos quedado pendiente el evaluar, en el caso ecuatoriano, el acuerdo con la Unión Europea, pero quizás antes para que no para cerrar el otro tema de la confianza empresarial, cuánto incide la corrupción, el caso de Brasil, Lavallato, Odebrecht y lo que pasa en América Latina. Sí. Brasil está experimentando una etapa de reactivación económica importante. Luego de 2 años consecutivos de recesión, de contracción del Producto Interno Bruto, ya se espera que haya un crecimiento económico para este año del orden del 0.4% del PIB, es decir, muy bajo todavía, pero ya un crecimiento económico. Hay una reactivación económica importante en Brasil. Y lo interesante es que los indicadores de confianza empresarial se están reactivando. A pesar de todo el tema político, y aquí vemos, normalmente el riesgo político tiene una conexión directa con el riesgo económico y con la situación económica, pero acá luego de haber afectado mucho toda la situación política del país, de Brasil, en el desempeño económico, ahora se está experimentando una etapa de reactivación económica a pesar de toda la crisis política que está viviendo el presidente Temer, las denuncias de corrupción y la incluso posible destitución del presidente Temer. Pero el impacto sí que se sintió. Se sintió en los 2 años previos, pero ahora ya Brasil, también por el contexto económico mundial, ¿no? Hay una recuperación en el precio de los commodities, hay una situación de crecimiento económico a nivel mundial que permite que ayuda a que la economía brasilera se vaya recuperando también, porque las exportaciones brasileras están atravesando un buen momento. Entonces, todo esto hace que la confianza empresarial, los índices de confianza empresarial vayan mejorando en Brasil. Incluso hay un indicador que estábamos revisando nosotros en COFACE recientemente de las quiebras empresariales. Nosotros, al estar en el negocio del seguro de crédito, estamos monitoreando diferentes sectores y cuáles son las empresas que caen en una quiebra y en una insolvencia y que no pueden pagar sus deudas. Y el indicador de quiebras empresariales en Brasil está cayendo. El año 2015 y 2016 fue muy alto y ahora tendencia... hay menos quiebras. Ahora en entonces el 2017... es producto de esa recuperación. Exactamente, ahora en el 2017 ya se ve que el indicador de quiebras es mucho menor y eso para fin de año va a ser más bajo que el 2016. Preguntábamos el caso corrupción, pero está vinculado a algo que mencionó Miguel y también lo acaba de mencionar usted, la palabra confianza. Para el Ecuador, ¿cuánto importa el generar las condiciones adecuadas de confianza? Antes de pasar al tema de la Unión Europea, ciertamente, porque está vinculado íntimamente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer toda la sociedad? El gobierno con sus señales, con reformas, no sé, los diálogos estos que se están produciendo de sectores productivos, empresariales, gremiales, de sindicatos, en fin, con el régimen, podrían ayudar a construir ese marco de confianza para que primero la sociedad ecuatoriana se sienta segura, invierta, sea menos cautelosa en ese sentido, pero luego también para atraer inversión de afuera. ¿Cómo podríamos? Sí. Es definitivamente importante el tema de la confianza y las señales que el gobierno dé en términos de transparencia y de manejo prudente, ordenado y de la economía nacional y además de lucha contra la corrupción. Recientemente, en días pasados, el Banco Central dio el anuncio de que la economía ecuatoriana creció un 2.6% en el primer trimestre del 2017 con relación al primer trimestre del 2016. Esto significa una recuperación económica, pero hay que entender el contexto. Esta recuperación económica viene dada por un ingreso de recursos muy importante vía endeudamiento externo y vía incremento del gasto público que permitió que crezca el consumo y que se recupere la economía por el lado del consumo. Además, había estado un poco contraído por las cautelas que tomó la gente en época de elecciones. Pero ahora hay consumo. El otro tema es que frente a los indicadores del Banco Central no podemos perder de vista lo que ya mencionamos hace un rato, ¿no? El crecimiento de exportaciones, que eso también de algún modo llega a la economía, pues, ¿no? Porque son más divisas, claro. Así es. Entonces hay crecimiento de exportaciones y hay un incremento en el consumo proveniente de un mayor gasto. Esa es la foto. Pero ¿qué hay que hacer para construir más confianza, caminar adelante, darle
visiones sostenidas en el tiempo, incluso, insisto, en reformas legales, que a lo mejor ahora hay una nueva asamblea que está ocupada por ahora del tema político, pero habrá de ocuparse de reformas legales sustanciales para cambiar el estado de cosas, porque el modelo, bueno, parecería que se agotó, ¿no? Exactamente. ¿Qué hay que hacer? Y precisamente lo que vemos en esta recuperación económica es que no viene por el lado de la inversión extranjera directa, ni tampoco por la formación bruta de capital, que es la inversión local. Entonces, ¿qué está pasando? Que ha habido una recuperación económica por el lado del consumo de manera temporal, pero todavía no hay un incremento de la inversión de manera sostenida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respondiendo ahí a la consulta, Gonzalo. Básicamente, del lado del gobierno, dar las señales claras para fomentar la inversión. Esto quiere decir una lucha muy clara en contra de la corrupción, una apertura al diálogo y a los acuerdos con el sector productivo, fomentar los acuerdos comerciales con otros bloques. Ya tenemos un muy buen acuerdo con la Unión Europea que está dando sus resultados, pero podemos buscar otros mercados. Por ejemplo, India es una economía que está creciendo al más del 7% anual, con más de 1.000 millones de habitantes. Es un mercado muy interesante. En fin, que el Ecuador se abra al mundo, y para eso... Los países Asia-Pacífico. Ahora acabamos de ver esta reunión, ¿no? Y a cada rato tenemos esta envidia tremenda por no participar dentro de las reuniones de los países del Pacífico primero, y luego las proyecciones hacia APEC, ¿no? Que es un mercado en el que somos simplemente observadores, pero podríamos potenciarlo mucho más. Exactamente, este bloque de la Alianza del Pacífico de México, Colombia, Perú y Chile. Claro, pero ahora están incorporando a otros países. Están entrando otros países, exactamente. Y el Ecuador sigue de observador. O sea, habría que hacer una acción activa, y eso depende de una visión política, comercial, de apertura, que habría que emprenderla ya, ¿no? Exactamente. Esas son las políticas de mediano y largo plazo que el gobierno tiene que implementarlas como políticas de Estado. No deje de comentar las señales del diálogo, que eso también es interesante. Se ha acercado el presidente Lenín Moreno a sectores gremiales, cámaras de la producción, también busca diálogo con trabajadores, en fin, en lo que tiene que ver con el sector productivo, esta creación del Consejo Consultivo. Quisiéramos que nos comente algo. Sí, definitivamente esta iniciativa del Consejo Consultivo Público-Privado para el sector productivo va a ser muy beneficiosa para el país. Ese será el centro desde donde saldrán las grandes políticas que este gobierno va a implementar en los próximos 4 años. Tendrán que nacer acuerdos de con qué países vamos a abrirnos para hacer acuerdos comerciales. Desde ahí también se evaluará si es que conviene o no conviene entrar, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, y en qué términos. Desde ahí la apertura total también puede llevarse las pocas divisas que quedan. Sí, entonces hay que ¿en qué grado hacer vamos a acuerdos equilibrados con aquellos con los que y con una diversidad de gremios empresariales también, porque este Consejo Consultivo tiene representación de la gran industria y también de la pequeña industria. Entonces ahí a veces hay visiones opuestas. También ayer, por ejemplo, escuché que los agricultores están pidiendo entrar a este consejo. Claro, que tiene que ser un consejo lo más amplio posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gremios de la pequeña empresa e industria que están proponiendo un control a las importaciones controlado, pero para ciertos productos que no compitan con nuestros productos nacionales. Ahora, ahora hay decisiones que pudieran esperar dentro de este consejo, pero hay otras que necesitan tomar medidas urgentes, por ejemplo, en el programa económico. Sí. ¿Cómo debieran ser esos tiempos? La de fomento a la inversión definitivamente es urgente. ¿Y cómo se puede fomentar la inversión, tanto local como extranjera? Con señales claras de ordenamiento fiscal, por ejemplo, con un presupuesto del Estado que no contemple un déficit fiscal significativo como el que se esperaría tener en este año de entre 7 y 8 mil millones de dólares. Con un plan muy ordenado por parte de las autoridades económicas para ir cerrando ese déficit fiscal. Acaba de Standard & Poor's degradar la calificación de la deuda ecuatoriana a B-, solamente somos superados por Venezuela en la baja calificación de nuestra deuda, y el motivo es por la vulnerabilidad fiscal de la economía ecuatoriana, es decir, por un déficit muy abultado que no se sabe si va a ser sostenible en el tiempo. Eso básicamente es lo que se ha considerado. Entonces, en la medida que el gobierno ecuatoriano vaya cerrando este déficit fiscal y vaya dando señales de ordenamiento
de la economía. Eso va a fomentar la inversión, va a mejorar nuestra calificación de riesgo por los diferentes organismos. El riesgo país del Ecuador también subió a más de 750 puntos recientemente. Pero todas estas señales y este manejo ordenado de la economía por parte de las autoridades económicas permitirán que ese riesgo vaya bajando, mejore la calificación y llegue inversión. Ya antes de cerrar con el tema Acuerdo Unión Europea, Miguel, a propósito de la mención del riesgo, esto quiere decir que los próximos empréstitos o colocación de bonos que pueda hacer el Ecuador en el mercado también se ven afectados por ese riesgo país alto. Ya colocamos este año, me parece, 2 oportunidades, bonos, todo esto para mover esa economía. Hay un déficit fiscal que hay que llenarlo de alguna manera, pero cada vez con condiciones más apretadas para la economía ecuatoriana. Quisieras comentar algo. Sí, este modelo de endeudamiento para cubrir necesidades urgentes, endeudamiento a corto plazo, costoso, a altas tasas para cubrir necesidades urgentes de gasto, no es sostenible en el tiempo definitivamente. O sea, no podemos seguir emitiendo bonos para tapar el hueco, 2 meses para tapar un hueco gigante que alguien tiene que pagarlo, ¿no? Alguien tiene que pagarlo, porque el hueco se va haciendo cada vez más grande. Y con tasas de interés altas, porque los bonos pagan una tasa de interés alta en función del riesgo país. Y nuestro riesgo país ha subido en los últimos meses por una caída en el precio internacional del petróleo, que tiene impacto directo con nuestra economía, y también por la situación económica actual del déficit fiscal importante que tiene el gobierno en este año. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? El déficit fiscal se agranda, el endeudamiento externo se vuelve más costoso, pero tenemos que salir a endeudarnos afuera para poder tapar el hueco. Y hay que pagar sueldos mes a mes de la burocracia. Hay obligaciones que y luego hay que pagar los vencimientos, ¿no? Esto entiendo que hay que pagar vencimientos. Entonces, necesariamente para cortar este problema y que no sea una bola de nieve que siga creciendo, tendremos que entrar en algún tipo de programa de reestructuración de la deuda, en donde podamos renegociar a plazos más largos y tasas más convenientes para precancelar deuda costosa y de corto plazo. Y hacer ajustes internos que son inevitables. Necesariamente. Sí, hay una mejora en la situación económica que se esperaría que permita tener un incremento en la recaudación tributaria. Ya hay un incremento en la recaudación tributaria en este año. Y todo esto de la mejora en las exportaciones, la reactivación de la economía interna, de a poco debería generar mayores ingresos tributarios, pero eso no nos libra de un ajuste por el lado del gasto que necesariamente tendrá que hacerse para bajar el déficit. Bueno, vamos al acuerdo con la Unión Europea, un balance de estos 6 primeros meses, algo hemos ido tocando a lo largo de este diálogo, pero sí quisiéramos una opinión en ese sentido para formarnos también un criterio. Sí, bueno, el balance es totalmente positivo en estos primeros meses de vigencia. Bueno, de enero a mayo, que es la última medición, se ha generado un incremento del 20% en las exportaciones hacia la Unión Europea, comparado con el mismo periodo del año 2016. Hay incrementos muy significativos en líneas, por ejemplo, como el camarón, como el atún, camarón 25%, atún 56%, banano 10%, flores 36%. Y eso que banano tiene sus condiciones especiales y aparte, ¿no? Sí, el banano tiene condiciones especiales, pero con este acuerdo permitió que entremos en mejores condiciones, porque pagábamos un arancel más alto comparado con nuestros competidores, Colombia, exactamente, y de África también. Entonces, un incremento muy significativo en nuestras exportaciones, y como mencionábamos, no únicamente por precio, sino por volumen, que es lo interesante. Eso en el muy corto plazo, medido en este periodo, en los primeros meses de implementación. Pero lo más interesante es lo que viene, que es la posibilidad de desarrollar nuevos mercados en la Unión Europea, porque tal vez lo que hemos logrado hasta el momento es mantener los mercados que ya teníamos y que estaban en riesgo de perderse si es que no firmábamos el acuerdo, y lograr ampliación en determinados mercados, pero ahora viene, y eso va a depender de nosotros mismos. Va a depender de nosotros. Ahora va a venir un reto muy importante para la iniciativa empresarial ecuatoriana para ganar mercados, como comentábamos, en Europa del Este, por ejemplo, en donde hay una clase media importante que está con un poder adquisitivo cada vez mayor, economías que están con un ritmo de crecimiento importante, y además con un cambio en estilo de vida. Los países de Europa del Este están sofisticando su estilo de vida, y eso abre posibilidades para nuestros productos, para camarón, por ejemplo, para flores, para productos que tienen una acogida en esta clase media creciente.
Entonces ya dependerá de toda la iniciativa que tenga la empresa privada y también de las acciones que se desarrollen conjuntamente público-privadas a través de ProEcuador, por ejemplo, o de entidades de fomento al comercio internacional. Bueno, este es un tema clave. Seguiremos preguntando a nuestros invitados, como lo hemos hecho, sobre el tema, acuerdo con la Unión Europea, y seguiremos adelante en esta visión. Pero era muy interesante tocar los temas que hoy son noticia, por supuesto, y que merecen una explicación amplia para alcanzar mayor comprensión. Por ello, muchas gracias a Pedro Sánchez, gerente general de COFACE. Gracias, Miguel, Gonzalo, un buen día. Gracias por la presencia.